Vamos a leer el Salmo 90. Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta el ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esperando la bendición del Señor a lo leído de su palabra. Ahora, el Salmo es un salmo escrito por Moisés. Como dice el título, oración de Moisés, varón de Dios. Y no hay duda, hermanos, nosotros que en una u otra forma hemos tenido cierta experiencia al leer la Escritura, que Moisés era un varón de Dios. Un hombre que Dios escogió y un hombre que Dios preparó de tal manera para una obra, hermanos, por demás excelente, por una obra fenomenal. ¿Dónde empezó la preparación de este hombre? En la casa. ¿Por qué digo en la casa, hermanos? Porque la historia nos revela en el Éxodo capítulo 1, 2 y 3 cómo aquel faraón había dado la orden de matar a todo niño varón. Pero dice la Escritura que Moisés halló gracia delante de sus padres. Era un niño hermoso. La ley de faraón no se podía discutir, tenía que matarlo. Pero mire, cuando uno ve, hermanos, la providencia de Dios, cuando uno ve las manos guardando a sus hijos, guardando a su instrumento, todo aquel que tiene un propósito, Él lo guarda. Y empezó, hermanos, a guardar el Señor a Moisés a esa tierna edad. Pasó el tiempo, pero quien estuvo al cuidado de Moisés a lo menos los primeros años de su vida fue su madre. Y no hay duda, hermanos, que la madre hebrea transmitió al hijo su descendencia. ¿De quién era el hijo? Seguramente. Porque los otros 40 años que él tuvo en palacio de Faraón, ¿quién le iba a decir esto? Esto lo digo, hermanos, la importancia que hay de la madre con los hijos. Mire, hermanos, estamos viviendo tiempos que hay mucho descuido. En estos días hablábamos de un joven que prometía, un joven. Porque cuando uno ya tiene cierta edad, uno sabe que está limitado. Pero cuando un joven cree al Señor, uno se crea expectativa. Porque eso es normal.
Y si el joven busca de Dios y lee la palabra y ora a Dios y viene a los cultos y testifica, ese puede ser un instrumento en la mano del Señor. Pero hermanos, hermanas, sobre todo hermanas, tenga cuidado con sus hijos y el internet. El internet está echando a perder los jóvenes, hermanos. Ese es un instrumento muy bueno, yo no lo dudo. Es un instrumento muy necesario, pero muy peligroso, hermano, muy peligroso, cuando no hay control. Y la pornografía que hay en internet se está introduciendo en el corazón de nuestros jóvenes. Y hay jovencitos de 14 y 15 años que saben más de sexo que de uno el viejo. Y les corrompen. Y ya tienen 15, 16 años y ya quieren saber cómo es en la práctica. Hermano, perdóneme que hable así, pero eso estamos viendo. Eso lo estamos viendo. En cambio, la madre de Moisés le dijo, mira hijo, tú eres hebreo. Y estamos cautivos bajo Faraón, pero tú eres hebreo. Y esto, hermano, no se le olvidó a este joven, no. Lo que usted enseña, hermano, lo que tú enseñes, hermana, a tu hijo, no se le va a olvidar. Puede ser que la fatalidad del mundo lo atrape, la delicia del pecado le embarguen en su juventud, pero en su niñez tú le has sembrado la bendita palabra de Dios, y eso no se le va a olvidar. Dice el proverbista, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No. Hermanos, la necesidad de instruir al niño en su camino. Aquí está una oración de Moisés. Y él empieza hablando del refugio. Y él dice del Señor, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Una generación data de 100 años o 40 años, según la data de mortandad. Lamentablemente en nuestro país y en los países de Latinoamérica, la data de edad no está llegando a los 40 años. Uno ve más jóvenes muertos que viejos. No están llegando, hermano, la edad. En los tiempos de Moisés, la edad data de muerta pasaba de los 100 años. Pero la generación actual no llega a los 40 años. Hay más jóvenes muertos en las capitales grandes que viejos. Pero Moisés está diciendo que el Señor les ha sido refugio de generación en generación. Hermanos, el Señor nos es refugio a nosotros de generación en generación. Ayer en Chivacoa, los hermanos, estamos celebrando los 87 años de la Asamblea. 87 años. Como decía un hermano, no son 3 días, son 87 años. Igual que Yaritagua, no son 3 días. Y estábamos recordando hombres que ustedes conocieron, porque yo vengo de Valencia, estoy importado por aquí. Y recordando a don Luis Wilgue, a don Andrés y otros, Felipe Oviedo, estábamos recordando. Y esos hombres, hermanos, vivieron una generación que pasó. Ellos vivieron una generación y todos daban buen testimonio de ellos. Y decían de don Felipe Oviedo, este es un verdadero evangélico. Ahora, hermanos, si ellos vivieran ya de larga edad, le preguntaron a uno de ellos, mire, hermanos, ¿cómo cree usted el Señor? Él va a decir, Él fue el refugio, Él fue mi refugio. Y nosotros, hermanos, podemos decir lo mismo, sí, hermanos, sí. Es verdad, nos ha tocado vivir en nuestro país algo inesperado. Algo inesperado. Nadie esperaba esto. Pero, hermano, Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Esta palabra refugio es que Él lo cubre todo. Y esta palabra refugio es que no ha fallado en las generaciones pasadas, ni las presentes ni las futuras. Él es nuestro refugio, de generación en generación. Yo recuerdo hace años, estaba mi esposa, mi familia, estábamos viviendo crisis. Una crisis en años pasados, cuando no había crisis todavía en los países como estamos viviendo, porque no es solo en Venezuela, hermano, el país, esto está mundial. Y de lejos nos vino un cuadro muy hermoso, que nos envió una hermana de por allá de Oriente. Y el
el cuadro decía con letras de oro: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermanos, Él es nuestro refugio. Pero Moisés da a entender esto y dice que antes que naciesen los montes, en la eternidad de Dios, antes de todas las cosas, el Señor es nuestro refugio. Él dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos habla de la eternidad de Dios. Esta palabra, hermanos, siglo y siglo, tiene que ver con el trato de Dios con Israel. Cuando Dios empezó a tratar con su pueblo terrenal, empezó los siglos en las edades. Empezó el hombre a experimentar quién era el Señor. ¿Por qué Dios tenía un propósito con Israel? Porque Israel, hermanos, es el pueblo terrenal de Dios. Como es Israel, es Dios en el cielo. Debería ser. Como es la iglesia, es el Señor. El Señor dijo: ejemplo os es dado para que como yo haga, vosotros también hagáis. Como nosotros somos la iglesia, así es el Señor. Debería ser la iglesia. Todo nuestro andar, hermano, tiene que ser un testimonio de que tenemos un Señor que es suficiente. Un Señor que es todopoderoso, que nos refugia, que en la hora del turbión, en la hora de la angustia, Él es nuestro refugio. Hermanos, pero las cosas nos pueden llevar a un extremo que no es bueno. Antes que naciesen los montes, desde el siglo, desde el comienzo del siglo, hasta el siglo, hasta el final del siglo, tú eres Dios. Él es eterno, hermano. La eternidad de Dios no tiene principio ni fin. No tiene. Pero sigue diciendo, habla de la brevedad del hombre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dice: conviértase hijo de los hombres. Miren, hermanos, la misión nuestra de la iglesia, no solamente desde el púlpito, sino de cada creyente, es testificar del Señor. Es tratar de ganar almas para Cristo, de darle a entender la necesidad que ellos tienen de convertirse al Evangelio. A veces que nos desanimamos una campaña o unas predicaciones de 15, 20, 30 días y no hay un salvado, pero se cumple la misión, hermano. El Señor quiere que el hombre se convierta, la salvación viene de Él. Y Él quiere que los hombres se vuelvan a Él y se conviertan a Él, los hijos de los hombres. Y habla de la eternidad de Dios, sigue diciendo: porque 1000 años delante de ti. No es que 1000 años sean un día, sino delante de Él no tiene tiempo, no tiene edad. Delante de Dios, un año es como un día y 1000 días como un año. Es la brevedad, hermanos. Alguien decía en estos días que la muerte de Cristo en el Calvario para Dios apenas se han pasado 2 días. En el cronómetro divino, Dios no tiene tiempo, pero para abreviar el tiempo, habla también de los días de la edad del hombre, que son 60, 70 años. Y entre los más robustos son 80 años. Es una cosa, hermanos, que cuando uno va entrando a cierta edad, le entra cierta ansiedad. Hace unos 15 años atrás no tenía el pelo blanco. Hace 20 años atrás tenía cabello, ya no tengo. Aparecieron las arrugas en mi rostro. Eso no se puede evitar, hermano. Uno no puede, a menos que uno se haga eso que hacen por aquí, que se estiran la cara. Eso no es de cristiano. Pero, hermanos, ¿qué hay aquí en el interior? Estaba pensando aquel joven, porque era joven cuando hizo Caleb. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto para tomar posesión de la tierra prometida, recordamos, hermanos, que los 653,000 personas, hombres que salieron de Israel, hombres de batalla, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, de aquellos 153 estantes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos se pararon firmes y dijeron: el Señor es nuestro refugio y Él nos ha sido refugio de generación en generación. Mire, hermanos, y cuando aquellos 10 espías se levantaron tratando de desanimar al pueblo, no, que los hijos de Aná son muy grandes, los vimos y nosotros parecíamos langostas, Caleb y Josué dijo: no, más podemos nosotros que ellos. Mire, hermanos,
pararse firme para defender la asamblea. La asamblea corre riesgo, hermanos. Uno a veces ve una asamblea floreciente, muy hermosa, muchos miembros, mucha juventud, el enemigo no está contento. Él va a tratar de estorbar, él va a tratar de mermar la iglesia, introduciendo cosas peligrosas. Pero siempre va a haber uno o dos hombres que se paren firmes. Pasó el tiempo y llegó el día cuando la tierra que fluye leche y miel ya le estaba en posesión, y llegó aquel hombre Caleb. Ya no tenía 40 años, tenía 85 años. Un hombre viejo exteriormente. Pero Caleb le dice a Josué, mira Josué, acuérdate la promesa que hiciste delante del Señor, de darnos posesión en la tierra. ¿Y sabe lo que dijo Josué? Sí. Y le dio Hebrón, cuya ciudad le habían cambiado por un nombre pagano. Pero ¿sabe una cosa que le dijo Caleb a Josué? Soy de edad de 85 años. Tenía 40 años cuando hizo la promesa, y aún mis fuerzas son iguales que cuando tenía 40 años. Josué capítulo 14. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que era un hombre que se había parado firme para defender la obra del Señor. Y aún estando viejo, el Señor le rejuveneció como el águila. El hombre, hermano, no se termina su vida, no se acaba en una cama solamente, sino por causa de la pereza y el pecado. Pero el hombre que está dispuesto a defender la obra del Señor está viril y fuerte hasta larga edad. Yo siempre he dicho de don Santiago Sagüe. Don Santiago Sagüe creo que partió a los 95 años por ahí. Y él, hermano, nunca dejó de predicar. Y aún unos días antes de partir, él estaba predicando. Ya casi no podía hablar, ya sus palabras casi no se entendía, pero era un hombre que había hecho ante el Señor, había hecho algo en su corazón de servir al Señor hasta el último día de su vida. Esto lo digo, hermano, para animar a los jóvenes. Hermano joven, no te envuelvas con el mundo. Hermana joven, no te envuelvas con el mundo. Sirve al Señor. Ofrece tu cuerpo, alma y espíritu al Señor en pureza, en santidad, para que seas un vaso limpio, útil al Señor. Hay casos, hermanos, de jóvenes que son de oración y uno tiene que oírla. En estos días se me acercó una jovencita con un consejo y me hizo bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque una joven que ora y lee la palabra y se consagra al Señor y es santa. Pero una joven que ande con moda, con vestido corto, con pelo cortado, pelo pintado, cejas sacadas, no se oye. Una joven que se haya guardado en santidad, que su rostro refleja lo que hay en su alma. Es capaz uno, hermano, de oír su consejo. Y yo le doy el consejo a la joven. Se lo oí de todo corazón. ¿Por qué, hermano? Porque ella no se ve en sus rodillas por vestido largo, pero en una oportunidad ella me mostró un problema aquí y sus rodillas reflejan su comunión con Dios. ¿Por qué uno no ora a la joven? ¿Por qué no ora el joven? Hermano, apaga el internet. No pierdas tanto tiempo en el internet. Esto está robando el alma del joven. Ya no hay tiempo para orar ni leer la palabra. Ya no se conocen los libros de la Biblia. No hay comunión con Dios. Porque el internet le está robando el tiempo a los jóvenes. Es verdad. Es útil. Pero ¿cuánto está robando, hermanos, el alma a los jóvenes? Este es un modernismo. Que el Señor le ayude, hermano. Un consejo más para bajarme de aquí. Un querido hermano ya de edad, y un querido hermano de buen testimonio, un hombre fiel al Señor. ¿Sabe lo que nos dijo él una vez? Hermanos, tuve que orar. Porque me sentaba en el internet, en la computadora, 3, 4 horas. Y cuando quise servir al Señor, no había palabra. ¿Cómo no, hermanos? Yo soy partidario de internet porque no podemos prescindir, pero un consejo a los jóvenes. Cuando te sientes en tu computadora, no la prendas. Ve a tu cuarto, inclínate al Señor y dice, Señor, voy a usar este aparato, pero guárdame de la impiedad que hay en él.
de la soberbia que me puede causar. Guárdame, Señor, en santidad hasta tu venida. Que nos ayude, bendiga su palabra.